Para el día 2 del intensivo tenemos en el temario todo lo que es relativo a la parte del análisis. Antes de entrar a analizar, hay que ver las noticias. Entonces vamos a revisar esa parte, después entramos en el análisis técnico, pero bajo los criterios de Smart Money Concept, ¿ok? Que es el que manejamos nosotros. Y después vamos a ver los patrones de cambio de tendencia, eso que les están robando los stop loss. Entonces hay que, al final, cuando toca los canales de tendencia, la estrategia, tenemos que apoyarnos en esto, lo que es el ciclo de mercado, del algoritmo interbancario y lo que es los patrones de cambio de tendencia. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Cuando ustedes vean una noticia, el tipo de cambio se le llama par. ¿Ok? Muchas veces nosotros escuchamos las noticias y decimos el tipo, subieron los tipos de interés, subieron los tipos de cambio, y nosotros no sabemos que los periodistas se están refiriendo es a las divisas. Por ejemplo, en el que tengo en el gráfico es el euro dólar, y nosotros decimos, pero ¿qué tipo? ¿Tipo de euro? ¿Tipo de dólar? ¿Qué tipo? No, es el par a lo que ellos se refieren. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí se está mostrando una escala de valor en PIC que ella muestra a esta fecha, 21 de mayo, 29 de mayo, desde del 21 de mayo al 29 de mayo, que el par o el tipo estaba en 1.3700, ¿ok? Y que bajó a 1.3612, ¿ok? Ahí la diferencia es 88, ¿ok? Cayó 88 picas, porque el PIC es el cuarto decimal. Todo eso está en el material de apoyo de ayer, para que cualquier cosa repasen allí y lo vean. Pero esto es la diferencia básica en binarias. Hoy tengo, Josué, que binaria se mide por tiempo, aquí medimos por PIC. ¿Ok? Al fin y al cabo, quien quiera hacer dinero en Forex, lo que tiene que esperar es movimientos al alza o movimientos a la baja. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona con esos $88 que cayó, si hubiese invertido de acuerdo al lotaje, hubiese invertido $100, ¿ok? 100 euros, hubiese logrado $137 de ganancia, hubiese conseguido $65, ¿ok? Por euro, 65 céntimos por euro, $137 de ganancia, llegando el precio a 162, es el que está aquí, ¿ok? Porque aprovecho esta bajada, ¿ok? Ahora que vamos a analizar nosotros hoy, esta forma de entrar y estos movimientos internos que hace el precio, esta toma de liquidez interna, ¿ok? Vamos a seguir. Cuando ustedes escuchen tipos de cambio, la divisa base es siempre la divisa de cotización. ¿Por qué es la divisa de cotización? Porque de acuerdo al precio, yo necesito saber cuántos dólares necesito para pagar un euro. Por eso es que la que cambia es la segunda, porque siempre en el par el euro va a ser un euro. Pero entonces puedo necesitar 1.10, 1.12, 1.20, 1.30 o $0.90 para comprar un euro. Pero siempre la base va a ser la misma, va a ser un euro. ¿Ok? Y el dólar o la divisa que esté a la derecha va a ser la divisa de cotización, la divisa que va variando el precio. Por eso es que vemos que cuando el índice del dólar baja, el euro o el tipo de divisa o el par euro-dólar sube. ¿Por qué sube? Porque si el dólar bajó y costaba 1.110 y el dólar bajó, ahora voy a necesitar 1.125 para comprar un euro. ¿Ok? Esto es como un ejemplo nada más donde se movió 15 puntos.
Entonces, por eso es que van a ver que el par va hacia arriba y el índice del dólar hacia abajo. Entonces, imagínense que super cayera, que eso no va a ocurrir, y llegar a un punto en donde necesito $2 para comprar un euro. O sea, ahí se vería una diferencia abismal, pues. Lo digo es nada más como ejemplo. Ojalá eso nunca ocurra, porque eso sería una catástrofe mundial. Solo como ejemplo para que vean una diferencia grande, una diferencia importante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escuchamos las noticias, nos dicen siempre el tipo de base, el tipo de divisa, nos hablan de la divisa base, que ya vimos cuál es, y nos hablan en términos de posición larga o corta. Nosotros entendemos por posición larga el comprar, nos quedamos adentro, y posición corta, la de venta, la de salir. ¿Ok? Entonces, lo estoy diciendo para cuando escuchen o lean las noticias. ¿Ok? Aquí los artículos de noticia tocan los siguientes temas. Primero, el tipo de interés. Es uno de los tipos de noticias que más mueve el mercado. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando suben las tasas de interés, sube el valor de la divisa. O sea, la divisa también lo hace. Entonces la gente espera movimientos en ese sentido. Bajo el interés, baja la divisa de ese país. ¿Ok? Contra el par respectivo en el que se encuentren. ¿Ok? No es que sube y baja sola, es contra el par respectivo. Así como les expliqué en el ejemplo anterior. Ok, las cifras de desempleo. Aquí hay una parte muy importante porque la gente cree que si aumentan las cifras de desempleo, como es una cifra en aumento, pudiera estar aumentando la divisa. Pues no, es todo lo contrario. Cuando aumenta la cifra de desempleo, se entiende que bajó la economía, que no hay tantas plazas de trabajo, que no hay tanto mercado. Entonces la divisa tiende a bajar. ¿Ok? Entonces fíjense lo que lo contrario, lo que se entiende. Solo le estoy diciendo esto para cuando el profesor lance las noticias, ustedes vean de qué tratan las noticias, pues. Y los otros son las cifras de productividad. Si vemos que la economía está cayendo, esto refiere a que esto afecta el valor de la divisa y si aumenta, son buenas noticias. Si está cayendo, son malas noticias para esa divisa, ¿ves? Por lo general, es que las buenas noticias aumentan el valor de la divisa correspondiente. ¿Ok? La divisa correspondiente sube cuando hay más productividad en ese país. Y esto también se mide por los índices económicos de cada país, lo que publican. ¿Ok? También hay sitios web que recopilan las noticias y dan consejos relevantes. Ya vamos a entrar allí, porque nosotros no nos vamos a meter expertos en economía. Nosotros lo que vamos a hacer es solo leer ese cuadrito y ya yo les voy a decir cómo se lee el cuadrito. Aquí tenemos, por ejemplo, la página de investing.com. El profesor usa Forex Factory, pero esta me gustó mucho. ¿Por qué? Porque esta les pone aquí como ejemplo la intensidad de la noticia. Si la noticia es de alto impacto, ustedes encuentran aquí tres cabecitas de toro de venta, ¿ok? Y aquí, estas son noticias de alto impacto, ¿ves? Estas son de mediano impacto, las que tienen dos. Y estas las de bajo impacto, generalmente las personas las ignoran, ¿ok? Pero cuando viene una noticia de alto impacto, que generalmente son a esta hora, 10 de la mañana, hora de Nueva York, la gente no entra al mercado, ni media hora antes ni media hora después. Hay otros más agresivos que entran con la noticia, pues, porque dicen que si el análisis técnico está bien hecho, la noticia solo acelera el movimiento. ¿Ok? Entonces, toda noticia tiene un estado que significa el esperado, el actual y la diferencia. ¿Ok? Entonces, cuando queda negativo o cuando queda positivo, eso incide en el precio de la noticia. Por ejemplo, este se esperaba negativo, el actual era este, pero subió.
¿Ven? Esto hace que aumente. Fíjense, este primero que está aquí, se esperaba que subiera, tenía una tasa muy pequeña de evaluación en ese momento, pero no subió nada, bajó totalmente al contrario. ¿Ok? Quedó en -9%. Entonces, ellas te indican el porcentaje de lo esperado y ellas te lo señalan arriba. Cuando estas tablas tienen esos porcentajes te dicen actual, esperado y resultado. ¿Ok? Los que no tienen la parte de resultado es que no se ha dado la noticia todavía. Es para que aprendan a leer el cuadrito nada más, pero el importante es el que le mostré aquí, el impacto. La gente muchas veces se guía por el impacto. ¿Ok? La gente se abstiene de arriesgarse por los mechazos que lanzan los impactos, porque son grandes recorridos en velas de 1 minuto, pues eso es muy rápido. Si pudieras llevarse el stop loss y no, porque a veces la vela es muy larga. ¿Ok? Entonces, un fuerte incremento del aumento del tipo del sector de servicios. ¿Ve cómo usan la palabra tipo? Si uno no sabe que se refiere a tipo de sector, a tipo de divisa, para todo es un tipo, pero el problema no es que son tipos, el problema es la traducción en español. Entonces nos lleva a, que los que no somos economistas interpretamos, bueno, es que hay un tipo de divisa de servicio, y cuando van a hablar de las divisas, cuando van a mencionar a los pares, entonces están diciendo tipo de cambio para el euro dólar. Entonces, tipo de interés para tal cosa, aumento en el tipo del sector de las nóminas no agrícolas, que ya las vamos a ver inmediatamente. Entonces, cuando una noticia te dice incremento fuerte o utiliza la palabra firmemente, por la traducción en español, recuérdense que las palabras en inglés que ellos usan son como muy concretas, no utilizan frases largas como el castellano, puede significar que las actividades han crecido más de lo esperado. Entonces, en resumen, al estar mejor de lo esperado, probablemente haya sorpresas agradables en el mercado, movimientos agradables, ¿ves? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo meten aquí tipo dólar americano. Estas son noticias textuales de ellos. Es una buena noticia para la economía estadounidense, la confianza en esta economía y las inversiones que conlleva que se podrían esperar. Por eso esperamos que el valor del dólar suba cuando sube el tipo. ¿Ok? Ya vamos a ver qué pasa en la figura 2, que la tenemos aquí. Esta es la base, este es el euro. Entonces, si sube, ella hace que el euro nos baje. Esto es lo que ocurre, de acuerdo a la noticia, porque la economía que más mueve los mercados es la norteamericana. Igual ocurre con el yen y con la libra esterlina, que es muy volátil, porque sus movimientos son muy rápidos. Menos mal nosotros no operamos sesión Londres, sino sesión Nueva York. Por eso es que casi todos nuestros pares o nuestros análisis de mercado son en hora de la mañana y media hora después que abre la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque deja unos gaps, unos brincos de entrada. Ya después se les va a explicar qué son los gaps, esos saltos de precio, esa diferencia, esos vacíos que deja, que no deja vela en ese espacio, en el gráfico de vela japonesa. Ahora bien, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento es un crédito que nos da el broker. Por ejemplo, si una persona tiene una inversión de 400 euros y un apalancamiento de 200, ahí está, solo unidad seguida de cero, multiplican 400 por 200 y es una posición de 80.000 euros. O sea que si la tenemos de $4, porque estamos empezando y manejamos cuentas pequeñas, por 200, nuestra posición es de $800, solo 2 ceros. ¿Ok? Pero es una especie de fórmula que maneja el broker para permitir las operaciones de los traders minoristas, ¿no? Entonces, entre todo el apalancamiento que se otorga es que el trader puede ver ganancia, porque si no habría que entrar con altas sumas al mercado. Y no, muchas personas no tienen la posibilidad
Por eso las empresas, por ejemplo, el broker XM tiene apalancamiento desde 1 a 1000. El que tiene una cuenta estándar que la abrió por defecto tiene 1000 de apalancamiento. O sea que por $1 su posición es de 1000. ¿Ok? Después les voy a explicar el dólar donde lo ven, que lo ven es en el margen. Un 0.01 tiene un margen para el dólar como de 0.60. O sea que tienen que poner como 0.02 para tener el dólar completo. Allí el margen se ve en el broker XM cuando colocan una posición, porque su apalancamiento es muy alto, pero la gente lo puede modificar a su gusto. Lo puede poner en 200, en 500, de acuerdo a como sea su agrado. ¿Ok? Y las mejores son las cuentas de MT5 que permiten el apalancamiento 1 a 1000 en el broker XM. Ok, la siguiente figura muestra un diagrama del tipo de cambio durante un periodo de inversión. El tipo se redujo considerablemente, ya que la posición era de 100 euros a las 20:34, o sea, a las 8:34. Ok, porque aquí está en 20 y aquí está en 8, al final abajo. Eso significa que está obteniendo beneficios, ya que ha abierto una posición corta. Si ustedes no supieran que posición corta es venta, no sabríamos qué dice esta noticia. ¿Ok? A los 100 euros llegará la recogida del beneficio. Esto cerrará automáticamente nuestra posición y nos transferirá los beneficios a nuestra cuenta. En 3 horas, la persona habrá ganado 100 euros con una inversión de 400, que supone una ganancia del 25%. Nosotros ganamos más por el apalancamiento y más por el copy trade del BOC, pues porque nosotros manejamos cantidades muy pequeñas, pero operaciones muy rápidas con el BOC. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que está indicando el ejemplo. El ejemplo nos está hablando de una bajada desde aquí a una bajada hasta aquí. ¿Ok? De 3 horas. Pero lo está indicando en un gráfico de línea. Nosotros no manejamos esto, nosotros manejamos el gráfico de velas. Yo lo que quiero es que vean la noticia. Después nosotros vamos a entrar a lo que es el análisis técnico nuestro. Porque el profesor siempre les va a mandar las noticias al grupo. Entonces, cuando ustedes vean la noticia, ustedes van a decir, ¿con qué se come esto? Ah, ya ustedes buscan la probabilidad, el resultado esperado y el impacto. Si ustedes ven 2 estrellitas, una estrellita o 3 estrellitas, y ustedes saben si es de alto impacto o bajo impacto. Y dependiendo de la página donde estén, porque algunos usan 4 estrellitas, ¿ok? Algunos tienen más variables que analizar. En la figura siguiente se puede ver cómo se ejecuta una inversión en compra. Esto fue para ellos le dicen una acción, pero no, esto fue una divisa, un tipo euro, franco suizo, ¿ok? Entonces aquí el punto de entrada fue este. En la figura aquí, ya les marco dónde. El punto de entrada fue aquí. Pero ¿qué pasa? Que bajó, vino, tomó liquidez, que es un concepto que vamos a ver hoy por la eficiencia del mercado, tomó liquidez y después es que se fue. Entonces nosotros tenemos que prever nuestros puntos de stop loss en los soportes y resistencias que ya vimos en la clase anterior y que yo le voy a dar a Marlene para que le envíe a los muchachos amigos de ella. ¿Ok? Entonces, ven cómo llega a ese punto y después es que sube. Por eso es la importancia de los soportes y resistencia y de las ineficiencias del mercado. Porque el mercado no sube de una vez, baja y después continúa su rumbo. Baja y continúa su rumbo. Baja y continúa su rumbo. O sea, es como un electrocardiograma. Y sigue la tendencia general, pero tiene esos puntos. Entonces nosotros nunca vamos a entrar cuando esté en una cresta, siempre vamos a esperar un retroceso. ¿Ok? Fíjense aquí lo que dice es, con una caída de 2 pips, la inversión se cerrará automáticamente debido al stop loss, que es la minimización de pérdida de la que hablábamos. Sin embargo, la persona tenía razón, porque después de eso, el tipo subió considerablemente. ¿Ve cómo dice el tipo? El tipo es el par. Si estuvieran leyendo este libro, que es la traducción en español de un libro en inglés, nosotros no entenderíamos de qué viene hablando. El tipo es el par. Desafortunadamente, su inversión ya no verá eso. Hasta la acción 3, el tipo sube 8 pi, pero no tendrá ningún resultado. Aquí la palabra acción es relativa a estos movimientos, a la acción de precio. No es a la acción de venta de acciones. ¿Ok? Esta palabra acción que está aquí es acción del precio.
Entonces, se los traduzco porque van a ver traducciones literales de libros en español cuando investiguen, cuando aprendan ya bibliografía, porque son ya traides autónomos, traides avanzados. Ay, mira, la revista tal está hablando de esto, la voy a leer. Pero cuando uno se mete en este mercado, ya el periódico de uno es esto. El periódico ya deja ser de lo que hace el presidente del país y esas cosas. Claro, los presidentes también mueven las noticias fundamentales, pero cuando declaran los presidentes de los bancos centrales de los países, también mueven las noticias, ¿ok? También mueven los precios. Pero se los explico para que sepan cómo van a leerla, ¿ok? Cómo se interpreta. Nosotros no trabajamos esto, pero el profesor sí todos los días hay noticias y les va a mandar el gráfico. Entonces, fíjense, aquí tenemos la libra esterlina, el dólar. Aquí algo ocurrió y la declararon algunos representantes, alguna divisa, y fíjense la meseta, ¿ok? ¿Qué hace las noticias? Rompimientos. Aquí había una consolidación, una meseta. Y esto se da generalmente cuando venimos de un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio tiende a hacer esto rebotando, rebotando, tratando de subir hasta que llegue una noticia o llegue un acontecimiento y es que rompe. ¿Ok? Porque fíjense, no se puede entrar así de una vez, como les voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos decir aquí tranquilamente, rompimiento estructural al alza. Y hasta aquí nos metemos. Resulta ser que este señor aquí nos saca el stop loss. Entonces volvemos a esperar aquí, rompimiento estructural al alza y nos agarra con este doble techo y se viene para abajo. Entonces, un rompimiento estructural al alza o un imbalance lo vamos a tocar, pero después que hay una toma de liquidez. Y hoy les voy a explicar qué es liquidez, ¿no? Para que se vayan con los conceptos claros. Ahorita solo les estoy explicando cómo leer las noticias y lo que las noticias pueden hacer a favor de nuestro trade o en contra. Ya terminemos esa parte de las noticias. No lo llame análisis fundamental, porque aquí no vamos a hacer análisis fundamental. Es que sepa leer el cuadrito de noticias cuando el profesor dice, viene noticias, y les lance el capture ahí en el grupo. ¿Ok? Porque aquí lo que estamos es nivelándolo para que entiendan cuál es la operativa del grupo VIP, porque aquí se analiza todos los días desde cero. O sea, van a aprender todos los días desde cero. ¿Ok? Vamos al concepto de análisis técnico, descansamos 10 minutos y les envío el otro link, ¿ok? Para que tiren las piernas, tomen agua y seguimos. El análisis técnico no hace énfasis en las noticias y los datos económicos, se centra más en la tendencia de precio, la estructura y el volumen. Se trata principalmente de estudiar los patrones de los gráficos mostrando el historial comercial, o sea, las ondas que ha hecho el precio, la acción de precio, la estructura que trae, la tendencia que trae, si es alcista o es bajista, y las estadísticas de cualquier mercado que se esté analizando. ¿Ok? Comienza con un gráfico de precios básicos que mostrará el precio de negociación en el pasado y buscamos una tendencia o patrón que pueda ayudarnos a determinar el futuro. Y nos apoyamos en el índice de la divisa en análisis. O sea, si estamos en euro dólar, vemos que está haciendo el índice del dólar porque es la divisa que se mueve. La otra siempre va a ser un euro en ese par. Por eso es que no vamos al índice del euro, sino al índice del dólar. ¿Ok? Aunque hay momentos en que está consolidado y revisamos los dos. Índice del euro y índice de las divisas. ¿Qué son las medias móviles? Las medias móviles es difícil por su antigüedad determinar quién las trajo al mercado. Pero Richard Dawkins fue un gran pionero de este sistema que saca los cálculos y en la década de 1950 a 1960. Imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado y aún las medias móviles siguen marcando la tendencia. Por ejemplo, para medir el cociente de las medias móviles, si ustedes tienen 10 horas o tienen velas de 4 horas o tienen velas de un día, la media móvil de 20, por ejemplo, va a sumar los 20 periodos y los va a dividir y va a sacar un promedio. ¿Ok? Entonces, por lo menos, si los precios subieron a 10, 20, 30, 40, ella suma todo eso y lo divide entre la cantidad de periodos, por ejemplo, para una media móvil de 10. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar la media móvil de 200. ¿Por qué la de 200? Porque la de 200 nos indica si la tendencia es bajista o alcista.
Ustedes siempre van a ver esa media móvil en los gráficos del profesor. ¿Cuáles son los tipos de medias móviles? Nosotros solo vamos a usar la media móvil exponencial. La media móvil simple, ¿por qué no? Porque la media móvil simple, cada vez que pasa un día, una hora, un minuto, dependiendo del gráfico donde esté, ella va como lineal. Saque el último y mete uno nuevo. Saque el último y mete uno nuevo. Entonces tú no tienes un promedio real de lo que está ocurriendo en el momento, porque te está promediando de manera estática, de manera robótica, de manera algorítmica. Ahora, si tú pones una media móvil exponencial, ella te promedia el momento actual porque le da más valor a lo que está ocurriendo en el momento, a lo que está ocurriendo en las 3, 4, 5 velas anteriores. Entonces nosotros vamos a usar medias móviles exponenciales. Ya va a haber una clase aparte de lo que son todos los tipos de medias móviles. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la media móvil? Que si el precio se mueve por encima, nosotros debemos esperar a ver si continúa, porque nos puede dar falsa ruptura. Entonces hay que esperar la vela siguiente, no voy a hacer que haga un pullback, o sea, un retroceso, y solo era un falso rompimiento. ¿Ok? Entonces, antes de realizar una operación, nosotros debemos esperar para prever los falsos rompimientos y la pérdida de capital. ¿Ok? Si el precio se mueve por encima de la media móvil, vamos a buscar realizar entradas alcistas. Si se mueve por debajo, vamos en operaciones a la baja. Es como un reforzamiento de los order block o zona de entrada que el profesor elige cuando traza los canales de tendencia, o que nosotros elegimos cuando trazamos los canales de tendencia. ¿Ok? En lugar de buscar operaciones, únicamente operaciones en lo que serían los puntos de order block, la media móvil ayuda muchísimo, ¿ok? Pero si la media móvil es de bajo rango, por ejemplo, una media móvil de 20, va a dar muchas señales falsas, así como se ve aquí en esta imagen, ¿ves? Mira, el precio entra, sale, entonces la gente pudiera confundirse, no sabe qué hacer, entonces lo mejor aquí es seguir la tendencia general del mercado, ¿ves? Ya les explico el por qué. Mira, aquí entra stop loss, doble techo, ahí sí baja. ¿Ve cómo una cosa ayuda a la otra? Aquí entra, respetó. Aquí entra, esto es lo que llaman cardíaca, una consolidación. Y no tiene ninguna otra muestra de tendencia fuerte hasta que llegue a este punto. ¿Ok? Entonces siempre hay que esperar, porque si uno entra aquí a la baja, puede retroceder y te hace perder tu ganancia. Y ahí es donde nosotros corremos el stop loss a punto de entrada para prever estos movimientos del mercado. Ok, entonces una EMA de 20, los movimientos son muy rápidos y no es confiable, pero una EMA de 20 es buena cuando se cruza con la EMA de 200. Ok, aquí la cosa cambia. Ok, les voy a dejar aquí subrayado porque esto sí es importante. Ahí es que el precio se está tirando en una piscina hacia abajo, pero hay que esperar las confirmaciones y no en cualquier momento, sino cuando lo hacen un order block. Ya vamos a ver qué es los order block. ¿Ok? Entonces, vamos a enviar otro Zoom en 10 minutos para arrancar un tema nuevo que es el algoritmo interbancario. ¿Oyeron? Y lo que son los conceptos básicos de order block. Entonces voy a dejar de compartir y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece? Yo les envío el Zoom de la misma manera que lo recibieron ahorita. Bienvenido, Salvador, no te había visto. Sí, gracias. Ok, Vas estoy entendiendo pendiente. todo, ¿verdad? Cualquier cosa, Sí. ya tú sabes que voy a hacer un Zoom contigo aparte, ¿ok? Bienvenida a él. Ok, Sí, gracias. sí, para nivelarte. Tú te estudias el material de apoyo y después me dices, Katy, anoté unas dudas por ahí y pácata, nos sentamos. Igual todos los demás, yo estoy para atenderlos. Aquí no se cobra por mentoría. Pregúntenle a Marley. Yo me doy mi hora completa con cada uno porque la idea es que sean traders rentables, pues. Eso es lo que nos va a llevar a todos a, a prosperar, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos en 10 minutos, muchachos. Que descansen y nos vemos ya. Tiren las piernas, tomen agua, prepárense un café y continuamos. Porque la hora académica es de 45 minutos. Después el cerebro no memoriza. Solamente ve y entiende, pero no recuerda. Es por eso que detengo la clase y doy la pausa. ¿Ok? Nos Ok, vemos. gracias. Hasta luego. Les aviso.